Egunon, denoi, como ha comentado Natalia, pues bueno, vamos a ir, tengo poquito tiempo, espero no alargarme, vamos a ir comentando un poco la situación del perfil y el comportamiento de las familias en Euskadi. Como bien ha dicho Natalia, bueno, nosotras en el observatorio pues llevamos mucho tiempo trabajando en diferentes estudios, proyectos de investigación. Podéis encontrar, bueno, pues todos los proyectos y todo lo que estamos difundiendo a través de la web del observatorio. Tanto estudios de demanda como de oferta. Sí que es verdad que la parte más de demanda ha sido una de nuestras cuestiones que más hemos abordado en los últimos tiempos. Bueno, sobre todo pues porque uno de los objetivos principales de la agencia de Basquetour es la promoción y, por lo tanto, la demanda era una parte que teníamos que analizar de manera más exhaustiva. Pero sí es verdad que, bueno, va pasando los años, tenemos otro tipo de objetivos, otro tipo de retos y, bueno, estamos también trabajando temas de oferta y, bueno, y otra tipología de áreas que son interesantes, ¿no?, para conocer la parte de lo que es la demanda turística y la oferta que lo está haciendo en Euskadi y también un poco en general en España y tendencias que estamos detectando. Por entrar un poco en lo que es los datos que os vamos a contar hoy del perfil, del comportamiento del turismo familiar, nos vamos a centrar en uno de los estudios que más tiempo lleva realizando el observatorio y, por lo tanto, la agencia y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, que es Ibiltur. Ibiltur es nuestro proyecto más amplio. Llevamos desde el año 2002 realizando, son entrevistas en alojamientos, son entrevistas personales que realizamos durante los 12 meses del año y estas entrevistas, pues bueno, pues a partir de estas entrevistas recopilamos un montón de información para conocer el perfilado y el comportamiento de los turistas que vienen a Euskadi. Como hemos sufrido todos la pandemia y, bueno, no nos vamos a alargar en esa etapa, tuvimos que retomar el proyecto pues en 2021 de una manera más cortita o más acotada, porque fue un poco paulatina la apertura de los alojamientos y, claro, las entrevistas son personales y vamos a los propios alojamientos a entrevistar a los turistas. Pero, bueno, retomamos el proyecto porque es muy interesante, porque recogemos mucha información y necesitamos este tipo de información para tomar decisiones de cara a la promoción. Por lo tanto, de julio a septiembre retomamos Ibiltur, hicimos 8.000 entrevistas personales por todo Euskadi, con un diseño muestral en función de la tipología de alojamiento, del destino donde están pernoctando, de los mercados principales que estamos abordando. Y, como podéis ver, pues, bueno, nuestro universo se centra en aquellas personas que duermen en Euskadi, que pueden ser de Euskadi o no, y que se alojan en hoteles, agroturismos, apartamentos y campings. Es la parte central, diríamos que son las temáticas de esa experiencia de viaje que analizamos en estas entrevistas, el motivo, el análisis de la dimensión más motivacional, la parte de la competencia, las pernoctaciones, el gasto, los lugares que visitan, la restauración, valoraciones, medio transporte, como veis, un montón de temas con los cuales podemos hacernos más o menos pues eso, una idea de cómo ha sido esa toma de decisión para llegar a Euskadi, lo que ha realizado en Euskadi y cómo se va de Euskadi. Es muy importante dentro del estudio Ibiltur que vamos el último día a los alojamientos, cuando ya están en salida todos los turistas, porque es el momento en que puede valorar Euskadi y pueden tener información válida para nosotros. Cuando hablamos de turismo familiar, que a veces es un poco confuso el concepto y hay que tenerlo mucho cuidado, nosotros hemos detectado durante años que sí que tenemos un turismo familiar muy ligado a jóvenes, a familias que vienen con jóvenes, muy cercanos pues, a los 12, 13, 14, 15, 16 años. Entonces, bueno, estamos intentando, a través de los estudios que realizamos y, por ejemplo, con Ibiltur, ir acotando cada vez más pues, esos grupos familiares como son. En el último Ibiltur sí que, bueno, esos grupos que decimos que vienen en familia, que vienen con amigos, que viven en grupo, les solicitamos que nos digan pues, cuántos son menores de 11 años, cuántos son de 11 a 18 años y cuántos tienen más de 18 años. Es verdad que hemos comenzado con estos 3 grupos, pero nuestra idea es ir abriendo los grupos para conocer mejor los menores de 11 e intentar identificar pues, alguna serie de necesidades o, bueno, o distintas motivaciones o valoraciones que realizan de nuestro destino. Por empezar con algunos de los resultados que tenemos de los últimos datos que tenemos de Ibiltur 2022, bueno, podemos ver una serie de características principales, ¿no?, del turista familiar que viene a Euskadi en estos momentos. Vemos que, bueno, hay una media de 46 años las personas que vienen en esos grupos de turismo familiar. Más de la mitad, como veis, un 56, son mercado nacional y un 44 internacional. Es verdad que estos grupos familiares con menores bueno, pues, ha ido creciendo, ya supone el 24%, y siempre hablamos de grupos familiares como los que hemos descrito antes en los 3 grupos que hemos visto.
El más numeroso, el que más parece que está creciendo, es el que viene con menores de 11 años. También vemos un poco las motivaciones. Han ido más o menos manteniéndose parecido al año 2019, que es el último estudio que tenemos de turismo familiar, pero bueno, sí vemos un cierto crecimiento en el consumo de gastronomía y vinos, que hay un 20%, ¿no?, que está con esa motivación principal que viene a Euskadi. Luego sí que tenemos destacado pues, la parte de ciudad, que ciudad también, pues es una parte que representa también el conjunto del turismo en Euskadi, pero también en la parte familiar pues tiene peso con un 18%, y el turismo costero, que pesa casi un 15%. Luego, tal como hemos dicho, el turismo costero junto a las ciudades, junto a la gastronomía y vinos, pues son las motivaciones principales de nuestro turismo familiar en Euskadi. Y así, en línea con esto, la Costa Vasca es el destino preferente para el turismo familiar en estos momentos para pernoctar. Sí que hemos detectado que sí que es bastante habitual en el turismo en conjunto en Euskadi. Los hoteles son la mayor demanda, vamos a decir, pero sí que es verdad que hemos detectado que dentro de los grupos familiares el camping también es una opción bastante destacada. Como veis, la estancia en Euskadi, porque nosotros diferenciamos en el circuito de viaje si tiene pernoctaciones previas o posteriores a Euskadi, Euskadi es un destino único. La estancia de los turismos familiares en Euskadi es de 5,2 y mayoritariamente, como veis, vienen en vehículo privado o alquilado. Hay un 74% que viene con ese medio de transporte. Lo que decíamos, para nosotros es muy importante, sobre todo si vamos hablando ya de mercados internacionales y no tanto de mercados nacionales, entender cómo es ese circuito de viaje, ¿no? Euskadi, si es un Euskadi solo en ese viaje, un destino único, o tiene una serie de pernoctaciones previas o posteriores. Como vemos en el perfil del turista familiar que viene en estos momentos a Euskadi, pues el 57% su viaje es destino único. Sí que existen algunos grupos familiares que después de Euskadi, un 17,9%, tienen una pernoctación posterior a esa estancia en Euskadi, pero lo destacado sería que casi el 60% pues para ellos ese viaje Euskadi es destino único. Para poder aportaros más datos sobre el perfil del turista familiar, vamos a ver un poco las actividades que realizan. En general, el turista que viene a Euskadi es bastante activo, normalmente hace una media de 7 actividades, es bastante multiactivo, como decimos, y diverso, ¿no?, en las actividades que realiza. Si podemos destacar aquellas actividades que nos han dicho los grupos familiares que más han realizado en 2022 en el viaje a Euskadi, pues como veis, está la gastronomía, como hemos dicho antes, que también era una motivación principal, el turismo cultural, el turismo en la ciudad y turismo costero. Serían un poco aquellas actividades más destacadas. Luego, por mostraros una serie de indicadores que para nosotros son estratégicos, porque también nos hacen ver un poco cómo son los comportamientos de los diferentes perfiles que vienen a Euskadi. Vemos que la valoración de Euskadi como destino turístico, que nosotros siempre nos ponemos muy exigentes, quienes dicen que es muy positivo, pues hay un 55% de los grupos familiares que dice que ha sido una estancia muy positiva. El trato y la calidad, las valoraciones también, están en torno al 54-44, muy positivas. No estamos cogiendo todo el conjunto positivo, solo el muy, porque intentamos ser exigentes y llegar a niveles de calidad elevados. El precio, la valoración del precio, que sí que lo hemos comentado en otras ocasiones, hay un 31,9% que cree que el destino es caro, que es muy caro. Eso es una cuestión bastante habitual en el turismo en Euskadi, la valoración del destino como caro, pero no detectamos que sea tampoco un impedimento o, digamos, una barrera importante. Sí que vemos que hay un 32% que dice que las expectativas han sido superadas, ¿no?, desde el viaje en Euskadi. Hay una tasa de fidelización bastante importante en el turismo familiar, de un 40% de personas que dicen que repiten visita. Es bastante importante lo que es en este segmento del turismo familiar. Tenemos ahí un grupo que es fiel y repite y muchas veces. Hay una tasa de recomendación de quienes dicen que volverán con seguridad del 72%, que es muy importante la tasa de recomendación, casi más que
para nosotras que la tasa de satisfacción, porque bueno, ahí vemos que llegarán donde sus familiares, llegarán donde sus amistades y recomendarán, y para nosotros es vital ese canal de recomendación hacia otros, porque luego es otro canal principal para poder inspirarse y organizar el viaje para futuros potenciales grupos familiares o de otra tipología de perfiles que vienen a Euskadi. La tasa de retención, bueno, la tasa de retención es la que preguntamos si volverán con seguridad en los próximos 12 meses. Exigimos, volverán con seguridad, es bastante exigente la pregunta, y vemos que hay un 17% que bueno, sí que dice que volverá con seguridad. Y competencia. Bueno, solemos preguntarles si no hubiese existido la posibilidad de tener plaza en este destino, si hubiesen cambiado. Bueno, pues sí que vemos que en el turismo familiar sí tenemos una cierta tendencia, o por lo menos vemos un grupo importante, un 56,7%, que sí es verdad que, bueno, que si no hubiese tenido aquí en Euskadi de dónde dormir, porque estaría todo ocupado, pues se habría ido perfectamente a otro destino competencia. Gasto, importante, los indicadores de gasto que todos siempre queremos entender y disponer, ¿no? Sí que vemos que, bueno, en los últimos datos de 2022 hemos detectado que el gasto total por persona de los grupos familiares es de 539,3 euros. Bueno, no es de las cifras más elevadas, pero sí que es un perfil que tiene un gasto bastante importante. El gasto total por persona y día es de 104,1. Bueno, está un poco por debajo de la media del perfil turismo familiar, turismo de Euskadi, pero bueno, no es muy baja. Y todo este gasto realizado por el turismo familiar el año pasado pues, ha impactado en 135,7 millones de euros. Aquí vemos un poco la tipología de gastos que realizan. Como veis, hay una parte importante en que se va en lo alojativo, un 41% del gasto se va en alojativo y un 31% lo que llamamos en manutención, digamos que es pues eso, desayunos, comidas y cenas. Como podemos ver, queremos destacar la parte del gasto en actividades, que hay un 73% que realiza gasto en actividades y un 51% que realiza gastos en compras. Y como vemos, pues la media de gasto en compras es de 41,2 y de 49,4 en el caso de las actividades. Bueno, son datos que sí que nos ofrecen una serie de indicadores interesantes. Es verdad que el gasto por persona y gasto total por persona y día de los grupos familiares en Euskadi no es el segmento más elevado, pero no está lejos de la media del turismo de ocio. Y bueno, esto es un poco el resumen por daros de la parte del perfil y el comportamiento del turista familiar en Euskadi. Sí que os invito a que entréis tanto en nuestras plataformas dentro del observatorio del SIT, donde tenéis una parte importante de información, donde podéis ver tanto la motivación o el perfil y comportamiento del turismo familiar como de otras tipologías y segmentos que tenemos en Euskadi en estos momentos. Y bueno, en el caso del Ibiltur tenéis también informes que podéis descargaros en la página web y podéis utilizarlos pues, para poder abordar más información, ¿no? de la parte del turismo familiar. Y bueno, pues es que ricasco.